entidad independiente. Yo sé que en el libro de histología están todos los organoides celulares y en el de histo también y el de biología también, pero uno detrás de otro, como si fuera un rosario. Ok, a nosotros realmente, cuando yo estaba en la facultad, nos explicaron de diferentes maneras, nos explicaron en cuanto a zonas. Y por eso, como yo considero que así es como se tiene que enseñar, entonces por eso yo les puse en la plataforma, en base a esa clasificación, y les puse en la plataforma la clasificación en las 3 grandes zonas citoplasmáticas, ¿se acuerdan? Porque así uno entiende el concepto mejor. Repasemos. ¿Cuáles eran las 3 grandes zonas citoplasmáticas celulares? Eran sistema vacuolar citoplasmático, hialoplasma, donde se cumple el concepto de las micelas o de los coloides. Y el tercero eran los organoides propiamente dichos. Estas eran las 3 zonas en las cuales se dividía el citoplasma celular. Y después tenemos los 5 organoides que están en el núcleo celular. ¿Está bien? Si uno aprende así, de esta manera, digamos, separando en subzonas, uno aprende el concepto mucho más fácil porque entiende las relaciones que se dan entre los organoides. Es por eso. Cada uno explica de acuerdo a cómo aprendió en la facultad, ¿verdad? Entonces, y considero que al menos mis alumnos nunca tuvieron problema enseñándoles de esa manera. Entonces, yo sigo de esa manera. ¿Qué vamos a, Clara Ortellado, qué es lo que te pasa, mi hija, que estás escribiendo? Atendeme a la clase. Organoide y organela, sí, es lo mismo, ¿cierto? Organoides y organelas es lo mismo. Sí, tenés razón, sí, cierto, cierto. Organoides, organelas, sí, solo que hay un término que acá tienen que tener cuidado. Si alguno de ustedes encontró el libro de Bloom de histología, tengan cuidado, ese libro ya ha sido dejado de lado porque los conocimientos son muy antiguos. En el libro de Bloom de histología general utiliza el nombre organitos. Tengan cuidado, y he visto en algunos papers muy básicos que utilizan ese término todavía. Ese término ya ha sido desechado, ya no se les acepta. Actualmente se utiliza el término organoides u organelas. Esos son los 2 términos que se usan. Tengan cuidado, señores, de acuerdo al vocabulario que ustedes están usando, uno más o menos puede saber en qué editorial del libro o en qué año del libro están estudiando, de cuál libro está y de cuál libro están estudiando también. Por eso que se les hace tanto hincapié que histología estudian en el libro de Solomon Villé o en el libro de Villé, o no sé yo qué libro les da a ustedes en la facultad. Se usa también el libro de Robertis, que tiene muchísima fotomicroscopía electrónica y muchísima bioquímica, por supuesto. Y para histología utilizan en líneas generales, correcto, el libro de Ross y Pavlina, que es el libro que más está, digamos, que ambientado a nuestro vocabulario. Además tiene una didáctica perfecta y unas fotos perfectas. Entonces, por eso es que normalmente se utiliza el libro de histología de Ross y de Pavlina. Tenés razón, Valeria, perdón. Por eso se utiliza el libro de Ross. Y en todas las universidades se usa, así que no hay problema. Bien, sigamos, señores, estamos en bioquímica. Muy bien, señores, ¿qué tenemos que desarrollar hoy? Estamos siempre dentro de la célula. Tenemos que desarrollar entonces un principio biológico conocido bajo el nombre de ósmosis. ¿Qué sería ósmosis? Sería el transporte de agua y de nutrientes. Cuando me refiero a nutrientes, me estoy refiriendo a elementos nutricionales celulares. ¿Cuáles serían esos elementos nutricionales celulares? Ok, proteínas, hidratos de carbono, lípidos, glúcidos, hidratos de carbono, ya dije, enzimas, vitaminas, hormonas, sí. Todas esas sustancias son sustancias que tienen que penetrar a través de los microporos de la membrana plasmática. Ahora, atiendan por favor acá la acotación que yo les hago. Se utiliza el término microporos de la membrana. ¿Por qué? Porque estos microporos solo son visibles a través de la membrana nuclear y a través, por supuesto, del microscopio electrónico. Tengan cuidado acá, señores. La entrada, porque hablamos de se utiliza más bien el término pasaje, porque es una entrada y salida constante. Por eso utilizamos el término pasaje.
de agua y de sustancias nutricionales a través de una membrana semipermeable. O también usamos el término a través de los microporos de una membrana semipermeable. Y vuelvo otra vez a repetir, ¿por qué utilizo el término microporos? Porque estos poros muy pequeños solo son visibles a través de la microscopía electrónica. Quiere decir entonces que a través de la microscopía óptica, señores, ustedes no pueden visualizar. Ahora, hay otra cosa que también tienen que diferenciar. ¿Existen estos microporos a través de la membrana nuclear? Y la respuesta es no. Entonces, estos microporos solo se presentan a través de, o sea, se presentan en la membrana protoplasmática o llamada también membrana celular. ¿Quieres que te repita, Agustín? Ok. Te repito, Agustín. Definición de ósmosis. Pasaje, entrada y salida. Pasaje de agua y de sustancias nutricionales a través de los microporos de la membrana celular. ¿Está bien? Esa sería la definición de ósmosis. Pasaje, entrada y salida. Agua, por supuesto, porque es el disolvente universal, y de elementos nutricionales, léase glúcidos, hidratos de carbono, lípidos, enzimas, hormonas, vitaminas también, ¿sí? Entonces, todos esos son los elementos nutricionales. Y cuidado, por favor, hablamos de microporos de la membrana celular o llamada también membrana protoplasmática. Esos microporos solo se pueden ver a través de la microscopía electrónica. Generalmente es microscopio electrónico de transmisión, ¿sí? Con la microscopía óptica no se logra visualizar, ¿está bien? Y la membrana nuclear no tiene microporos, ¿está bien? ¿Está claro, Agustín, la respuesta? Bien. Ahora, tenemos que entender, de hecho, ya explicamos la clase pasada lo que era micelas, o sea, lo que era, mejor dicho, que las micelas o coloides estaban formados por dos fases, ¿se acuerdan? Eso dimos la clase pasada. La fase de los solutos o solvente y la fase de los disolventes. La fase del soluto estaba formado por todas las sustancias nutricias. Y la fase del solvente, y aquí entra el agua como disolvente universal. Además, habían otros dos solventes también, el éter y el cloroformo, pero con la diferencia de que además de ser solventes, tenían otra característica que era actuar como anestésicos. Bien, como ya tienen la información anexa, vamos ahora a desarrollar los tipos de membrana celular que van de acuerdo a la concentración, de acuerdo al microporo de la membrana y a la concentración de la micela, van a permitir la ósmosis. Entonces, atiendan por favor los esquemas. Tenemos una solución hipotónica, hipo significa igual, una solución, disculpen, una solución hipotónica, una solución isotónica. Iso es lo que significa igual, disculpen. Una solución isotónica que significa igual y una zona hiper. Hiper significa mayor concentración, hipo significa menor concentración. Vamos con el esquema a desarrollar cada uno de estos ítems. Bien. Atiendan, tengo entonces la membrana celular. Tengo una solución hipotónica. ¿Qué pasa entonces? Quiere decir hipo que hay poca concentración de agua dentro de la célula. Por lo tanto, el agua, que es el disolvente universal, que está fuera de la célula, tiende a entrar porque la célula está pobre en agua. Por eso hablamos de una solución hipo. Hipo, la célula está con escasez de agua, entonces el agua que está afuera de la célula tiende a entrar. Solución hipotónico. Luego hay una solución que es isotónica. Iso significa igual. Quiere decir que hay igual concentración de agua dentro de la célula y hay igual concentración de agua que sal. Por lo tanto, la célula está en equilibrio.
Y luego la tercera es una hipertónica, una solución hipertónica. Quiere decir que dentro de la célula hay un exceso de concentración de agua, por lo tanto el agua tiende a salir de la célula. Vean por favor la dirección de la flecha azul y eso les va a ir respondiendo. Repito otra vez. Cuando la célula está hipotónica, quiere decir que la célula está pobre en agua. Por lo tanto, penetra, fíjense la dirección de la flecha azul, el agua que está fuera de la célula tiende a entrar fácilmente. Cuando la célula está isotónica, quiere decir que hay igual concentración de agua dentro y fuera de la célula. La solución celular entonces está en equilibrio. Cuando hablamos de una concentración hipertónica, hiper mucho, acuérdense del hipermercado, mucho. Quiere decir entonces que dentro de la célula hay un exceso de agua. Por lo tanto, fíjense la dirección de la flecha azul. El agua tiende a salir fuera de la célula. ¿Está bien? Entonces, repito otra vez. Hipotónica, el agua tiende a entrar. Isotónica, la célula está en equilibrio. Hipertónica, hay un exceso de agua, por lo tanto, el agua tiende a salir. Luego vamos a ver los dibujos de arriba. Cuando hay una turgencia celular, turgencia normal, se refiere a un medio hipotónico. Fíjense la flecha, el agua tiende a entrar por turgencia, que es un proceso normal celular. Cuando la célula está flácida, cuando la célula está en equilibrio, igual concentración de agua entra, igual concentración de agua sale. Y cuando la célula está en forma, se plasmoliza, cuando, fíjense la dirección de la flecha azul, la célula tiene mucha agua, entonces el excedente de la célula tiende a salir. La célula se plasmoliza sobre todo en una célula vegetal y la célula se vuelve hipertónica. Se utiliza el término hipertónico en una célula animal. ¿Entienden, señores, esta primera diapositiva? ¿Está claro, señores, para ustedes? ¿O explico de nuevo? Sí, Ariane. ¿Está claro, Nicolás? Tiago también. Bueno, vamos entonces a empezar. Jazmín entendió, bueno, pero resulta ser que yo ahora necesito explicarte este concepto desde el punto de vista de la membrana plasmática. Y acá tengo un problema. La membrana plasmática, ¿cómo se plasmoliza? Y plasmoliza es cuando está en un medio hipertónico. El agua tiende a salir porque se utiliza el término plasmoliza cuando te estás refiriendo a célula vegetal. Y en célula animal utilizamos el término hipertónico. Es el concepto, no, es el nombre lo que varía. Vos usas el término plasmolización para célula vegetal y utilizas el término hipertónico en una célula animal. En eso varía la diferencia, pero el concepto en sí y el proceso bioquímico es el mismo. ¿Entendés, Vanessa González? ¿Ya entendiste? Ok, sigamos entonces. Ahora, membrana plasmática. Acuérdense que la membrana plasmática se puede llamar también membrana celular. Entonces, fíjense el esquema. Vamos primero a la definición. La membrana plasmática está formada por una bicapa lipídica. Bi quiere decir que tiene dos capas de lípidos, esta capa y esta capa. Como son dos capas independientes, están unidas entre sí por unas macromoléculas de proteína. Macromoléculas de proteína. ¿Sí? La función de estas macromoléculas de proteína va a ser, lógicamente, sostener esta bicapa de lípidos. Actualmente, con el microscopio electrónico, se agregó un concepto a esta bicapa de lípidos. Actualmente, según el nuevo concepto que fue diseñado con el descubrimiento del microscopio electrónico, actualmente se dice que la membrana celular está formada por una bicapa
bicapa de fosfolípidos. Tiene el grupo fosfato, PO4, asociado a los lípidos. ¿Ven? Le dio mayor complejidad bioquímica a la membrana plasmática, pero sigue entendiendo que para que estas dos capas independientes de fosfolípidos se mantengan unidas, existen estas macromoléculas de proteína. ¿Está bien? Lógicamente, estas macromoléculas de proteína se vuelven otra vez a diferenciar en aquellas que ya están integrales, que es cuando sale, digamos, el cabezal a ambos lados, integral, y luego las que son las proteínas periféricas, que solamente están formadas por una, digamos, acúmulo de proteínas en ambas superficies. Por lo tanto, esta macromolécula de proteína se clasifica en proteína integral cuando el cabezal sobrepasa o sobresale a ambos lados de la bicapa de fosfolípidos, o cuando está formado solamente por pequeñas condensaciones de proteína que se ven en la parte superficial de ambas membranas. Serían las proteínas periféricas. ¿Está bien? Esto que está pintado acá de verde serían los oligosacáridos, que generalmente son condensaciones que se van a ir prolongando a través de la superficie de la membrana plasmática. Por eso entonces que habíamos hablado de las dos características que estamos acá, ¿verdad? Entonces, habíamos hablado de la cabeza hidrofílica de los fosfolípidos y la parte hidrofóbica de la membrana, ¿sí? Hidrofílica e hidrofóbica. ¿Cuál es la que repele y cuál es la que acepta? Entonces hablamos, se dan cuenta, de dos membranas, ¿sí? Adosadas, pegadas. Dos membranas de fosfolípidos, ¿sí? Esa vendría a ser la definición actual. Lo que va a mantener unidas estas dos capas de la membrana celular va a ser la cadena del azúcar, o lo que se le llama también la cadena de las proteínas, que pueden ser integrales o pueden ser solamente superficiales. ¿Entienden la definición? Entonces, repito, ¿cuál sería la definición de la membrana celular? Está formada por una bicapa de fosfolípidos asociadas a macromoléculas de proteína. No se olviden, señores, de poner macromoléculas, porque eso quiere decir que es lo suficientemente pesada desde el punto de vista molecular. Por lo tanto, se clasifica otra vez en dos, en las que van a ser integrales o las que van a ser solamente superficiales. ¿Está bien? Por supuesto, averigüen, investiguen cuándo es hidrofílica, cuándo es hidrofóbica, ¿sí? Hidrofílica sería cuando es polar y la hidrofóbica cuando es no polar. Hay una diferencia en cuanto a afinidad o rechazo al agua, ¿sí? Averigüen cuándo es polar, cuando tiene afinidad o cuando no presenta esa afinidad. Bien, vamos a la siguiente, esperen un ratito. Por lo tanto, me pareció importante agregarles también la teoría, ¿sí? Obviamente, como dijimos siempre, cuando voy a explicar algo de teoría, generalmente ya les hago un resumen en la plataforma, en el slide, para ajustar criterios. Entonces, hablé de lo que era ósmosis, ¿verdad? El movimiento. Movimiento quiere decir pasaje constante. Por supuesto, eso se llama ósmosis a través de una membrana semipermeable que está regulada a través de la presión que se hace de acuerdo a el diámetro de cada partícula. Por eso decimos, ¿qué te pasa, Alma Solís? ¿Sí, Alma? No pasó nada. ¿Qué pasó, Alma? Se trabó nomás, profe, mi internet, ya volví otra vez. Bueno, ok. Entonces, acordate que entonces estos solutos que ya dijimos que son
hidratos de carbono, lípidos, proteínas, glúcidos, enzimas, vitaminas, hormonas son solutos, son cuerpos sólidos que para pasar, suponete que este es el microporo de la membrana, entonces para pasar a través del microporo de la membrana, tiene que estar disuelto en el solvente. Este solvente sería el disolvente universal, que sería el agua. Pero si tu pedazo de soluto es muy grande, puede taponar, ¿ves? Tapona el microporo de la membrana. Como los microporos se comportan de manera independiente, si uno es taponado, los otros siguen trabajando independientemente, permitiendo siempre la disolución de las aristas del soluto para que puedan penetrar a través del diámetro del microporo de la membrana. Ahora, cuando todos los microporos de la membrana se taponan entre sí, ya no hay ósmosis posible y entonces la célula entra en muerte celular, ya sea por necrosis, ya sea por apoptosis. Eso te va a explicar tu profe de biología, ¿está bien? Bueno, pero lo que me interesa a mí desde el punto de vista bioquímico, los tipos de disoluciones, que es lo que acabamos de explicar anteriormente. El medio isotónico, iso en latín, iso, igual concentración de agua dentro y fuera de la célula. Un medio hipertónico, ¿sí? Hay mayor concentración de célula, ¿dónde? Según el diagrama que acabas de saber, te acabo de explicar. Y cuando es hipotónico, cuando hay menor concentración, ¿sí? Entonces, cuidado, no te me vayas a confundir. Vayamos otra vez a la diapositiva 1 para que te quede claro. Entonces, fíjate, vamos otra vez a la diapositiva 1. Me interesa esta parte. Espérame, vamos otra vez acá. Entonces, hipotónico, ¿dónde hay poca concentración de agua? Dentro de la célula. Por eso es hipo. Hipo es siempre dentro de la célula lo que a mí me interesa. Entonces, cuando la célula está hipotónico, ¿qué pasa? Hay poca concentración de agua dentro de la célula. Por lo tanto, el agua tiende a entrar. Cuando es iso, igual concentración de agua dentro y fuera de la célula. Cuando la célula, me interesa la célula. Cuando la célula está hipertónica, la célula tiene mucha agua. Entonces, fíjate la flecha. El excedente de agua tiende a salir. ¿Entendés? Entonces, estos conceptos de hipo, iso, hiper, está con respecto a la concentración de agua dentro de la célula. ¿Sí? Atienda, dentro de la célula. Porque yo también te puedo preguntar con respecto a cómo está la concentración de agua fuera de la célula. ¿Entendés? Entonces, ¿cómo va a ser la respuesta? Cuando hablamos de un medio hipotónico, hay exceso de agua fuera de la célula. La célula, el agua entonces entra a través de ósmosis dentro de la célula celular. Cuando está iso, hay igual concentración de agua dentro y fuera de la célula. La célula está en equilibrio. ¿Y cómo está la concentración del agua cuando está en un medio hipertónico? Hay, entonces, poca cantidad de agua fuera de la célula, hay mucha concentración de agua dentro de la célula, por lo tanto, el excedente de agua tiende a salir. Estudien, señores, para entender el concepto, la dirección de la flecha azul. ¿Está bien? Entonces, vuelvo otra vez a resumir. Yo te puedo explicar desde el punto de vista de cómo se presenta la célula. Te voy a decir cómo está la concentración de agua dentro de la célula. O te puedo explicar también cómo está la concentración de agua fuera de la célula. ¿Está bien? Entonces, siempre fijen la dirección de la flecha. Generalmente siempre se les pregunta con respecto a la célula. Entonces, vamos otra vez. Ya sé que son varias veces que te estoy explicando lo mismo, pero por repetición las cosas quedan explicadas. Entonces,
Cuando está en un medio hipotónico, entonces la célula está pobre en agua, por lo tanto, el agua que está fuera de la célula penetra dentro de la célula por una diferencia de presión, pero el agua penetra dentro de la célula. Bueno, cuando está iso, quiere decir que hay igual concentración de agua dentro y fuera de la célula. Cuando está en un medio hipertónico celular, la célula está con un excedente de agua, por lo tanto, ese excedente de agua tiende a salir fuera de la célula, ¿sí? Yo te explico el concepto siempre teniendo como mi punto de partida la concentración de agua dentro de la célula. ¿Entienden bien, señores? Sí, Moisés, ¿cuál es tu pregunta? Moisés entendió, Mauricio también. ¿Qué pasa con Lara Coelho? Alma entendió, Lara también. Ok, seguimos. Vamos otra vez. ¿Todo está ok, Carla? Muy bien, ¿se entiende? Súper. Vayamos otra vez. Entonces, de nuevo, eso mismo que te expliqué está acá en forma de palabras copiado del libro, ¿verdad? Cuando es un medio iso, cuando es un medio hiper, cuando es un medio hipo. Bueno, vamos ahora a las funciones biológicas. Vamos otra vez. Voy lo más lento, mejor dicho, que puedo, que es muy diferente de mi forma de hablar. Lo más lento que les puedo explicar, señor. Vamos a ponerte esto bien para que te quede bien. Bueno. Siguiente, funciones biológicas, señores. Tenemos que entender lo que es una función termorreguladora, lo que es una función disolvente y lo que es una función estructural. Y, obviamente, una función mecánica. Bien, vamos por partes. Cuando hablamos de una función termorreguladora, ¿qué quiere decir? Que obviamente el calor que manifieste esta célula con respecto al medio ambiente es lo que va a facilitar estos cambios. Por eso te dice que el calor brusco del agua, por eso desarrollamos primero cuál era el tiempo de fusión y el tiempo de ebullición del agua. ¿Te acuerdas? Eso está en la clase anterior, ¿sí? Se convierte en un valor que va a regular el pasaje de solutos a través de la membrana semipermeable. ¿Está bien? Por lo tanto, si hay un calor muy elevado, obviamente va a tender a desecarse más rápido. Si hay frío, entonces prácticamente se va a disminuir el pasaje constante de entrada por ósmosis de agua y de sustancias nutricionales. Por eso hablamos de una función termorreguladora. El calor que experimenta la célula va a regular la velocidad de la ósmosis. A eso se refiere una función termorreguladora. El calor, ¿sí? Bien. Hablamos de una función disolvente. Claro, porque acordate que el agua tiene como función disolver las aristas de este soluto para que puedan fluir, puedan pasar libremente a través de la membrana plasmática. Por eso que se necesita al disolvente universal, al agua. Puede también ser otro disolvente, éter, cloroformo, puede también. Porque si no hay disolvente, si el soluto está como pedazos de materia, obviamente de acuerdo al diámetro de estos solutos van a taponar los microporos de la membrana. Al ir taponando todos los microporos de la membrana, impide la ósmosis y por lo tanto la célula va a entrar en muerte celular porque no se puede alimentar. Por eso que siempre cuando hablamos de ósmosis hablamos de pasaje. Pasaje significa entrada y salida constante de las dos fases de la micela, fase soluto y la fase disolvente. Siempre tienen que estar las dos porque va a facilitar ese pasaje constante.
Hablamos de una tercera. Guadalupe, ¿por qué prendiste tu micrófono? ¿Cuál es el problema, Guadalupe? ¿Qué pasó, Guadalupe? Ah, yo nomás. ¿Qué no entendés, Guadalupe? Ah, se te fue nomás. No, entonces no hay problema. Ok, seguimos. Como dice Moisés, shu, dice Moisés. Bueno, seguimos. Siguiente, función estructural. Ok, ¿qué quiere decir esto? Y acá sí, acá entramos ya en la estructura molecular de las proteínas. Vos ya sabés que la unión estructural de las proteínas son los aminoácidos. Ok, lo que te está hablando en función estructural, bioquímicamente hablando, es si es un aminoácido formado por una cadena lineal de pequeños o bajo número de carbonos, o está formado por toda una cadena helicoidal de varias o miles átomos de carbono unidos entre sí. Esto rige para proteína, para glúcidos, hidratos de carbono. Entonces, ¿qué quiere decir función estructural? La clasificación de proteína, de hidratos de carbono, de lípidos. La clasificación estructural quiere decir el número de carbonos que te va a dar mayor peso a la estructura molecular de cada uno de estos solutos. Por eso te habla de una fuerza de cohesión-adherencia, ¿ves? De acuerdo al peso molecular de cada soluto que vaya entrando. ¿Está bien? Cuanto más pesado sea, bioquímicamente hablando, el soluto, obviamente va a ser más difícil de que penetre porque va a estar más condensado, mayor peso. Va a estar mayor diámetro, mayor apertura del microporo de la membrana plasmática y, por supuesto, también te va a exigir mayor concentración de agua. A eso se refiere la función estructural. Bien, entonces, está explicado las funciones biológicas. Vamos, pero la parte termorreguladora, perdón. Me falta ahora la función mecánica. Espérame un chiquitito, te voy a poner mejor. Espérame un chiquitito. Vamos a la función mecánica. Dame un ratito. Bien, función mecánica. Ok, ya sabes, la función mecánica es la que se ejerce normalmente a través de el disolvente universal del agua. Sí o sí, tenés que tener agua. Claro, por eso tenés el disolvente universal. Sí o sí tenés que tener agua. Si no llegas a tener suficiente concentración de agua, entonces, como habíamos dicho, si este es mi microporo de la membrana y no tengo agua, los solutos van a terminar por impedir la penetración. Al no haber agua, no se puede disolver. Las aristas de soluto se taponan y al ir taponándose todos los microporos, la célula, por falta de nutrición, se muere. Entonces, esa es una función mecánica, ¿sí? La actividad que ejerce el agua como disolvente universal. Y cuidado acá, hablamos siempre de disolvente universal porque todos los solutos están disueltos en agua, ¿sí? Además, porque es el único que tiene los valores constantes. ¿Cuáles eran los valores constantes? Ok, el punto de fusión, ¿a los cuántos grados funde? 0 grados, ¿verdad? Se congela, pasa de un estado a otro. ¿A los cuántos grados ebulle o ebullición? A los 100 grados centígrados, ¿ves? Entonces son puntos que se mantienen constantes en todas las latitudes. Por eso se le pone al agua como una disolvente universal, porque sus puntos de fusión y de ebullición en todas las latitudes son constantes, ¿bien? O lo que más se aproxima al cero, ¿está bien? Bien. Otra cosa, también porque hablamos de la célula como unidad viviente. ¿Y por qué la célula? ¿Por qué no tomo otra base? Porque ya les expliqué en la clase pasada. Esta célula, esta primaria célula que formó un ser procariota, esta primaria célula vivió en un ambiente acuoso. De allí evolucionó a seres eucariotas, pero siempre su contenido en agua fue altísimo. De hecho, nosotros como seres eucariotas evolucionados, que somos el filo mamalia, mamífero superior, nuestro porcentaje de agua corporal
es terriblemente alto, o considerarlo desde el 80 al 90%, un poco más, un poco menos, pero es altísimo. El componente del plasma también, ustedes lo saben, el plasma sanguíneo está formado por agua y proteína. ¿Cuánto es el componente de proteína? Se considera del 8 al 10%, pero la concentración de agua en plasma sigue siendo altísimo, 80 al 90%. Todo va al mismo origen. Derivamos de un ambiente acuoso, ¿entienden? Entonces, estos son los porqués de por qué siempre se utiliza al agua, básicamente el agua. Bien. Función mecánica explicada. Función química, lo mismo, ¿verdad? Función química. Y te puse la definición, ¿verdad? Lógicamente, se va a generar una disociación iónica, vendría a ser la carga eléctrica, ¿sí? Que está aportado por los hidrogeniones. Hablamos de la carga eléctrica, que va a ser polar o apolar. A eso se refiere. Bueno. Ahora me toca disoluciones acuosas. Espera, vamos a ver cuán de larga es para que darte recreo. Como es tan cortita la clase de hoy, me puedo tomar ese gran lujo. Sí, cortito. Bien, bien, señores, son las 12:20. ¿Verdad que no se molestan si les doy receso hasta las 12:50? Entonces, para que vayan a comer algo, señores. Y total, la clase hoy es cortita. Entonces, receso. Hasta, si ahora es 20, sería las 12:50. ¿Está bien? Perfecto. Vayan a comer, señores. Total, vamos a terminar enseguida. Ah, no les molesta. Gracias, Diana Gómez. Me alegro que no les moleste. Nos vemos, señores, a la 1:50. Vayan a comer algo, señores. Total, la clase es cortita y es súper fácil. Vayan a comer algo, chicos. ¿Qué pasó acá? Acá ya hay un nuevo drama. Profe, ¿verdad que te gustó mi chiste? Claro que sí. Es una forma de mantener buena onda la clase. Claro que sí. Dado cómo está la situación en el Paraguay, hay que tomarlo hay que reírse un poco porque está muy complicado. Hay que reírse un poco para sobrevivir. Las cosas están muy complicadas. ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó? Veamos. ¿Qué dice acá? Ocho negras.
esto. Bueno, y después diapositiva 3. Diapositiva 3 y después ya está el plasma sanguíneo. Acá está, para que no se vayan a olvidar. Ajá. Bien. Y después la última diapositiva 4. Titulación. Esta cortita, ácido de base, esa es súper corta. Sí, y ahí termina. Ok. Entonces no hay problema. Está bien entonces. Diapositiva 2 entonces. Ahí me quedé. ¿Está bien? Vamos a empezar. 67, genial. Perdí 15 nomás. Bueno, paciencia. En fin. Eso no me pierdo las cargas. Moisés Báez, ¿dónde está Moisés Báez? Él es el delegado. Hay que buscarle a ese chico. Moisés Báez. Bueno. ¿5 de abril? Lunes.